Ay, Dios mío, qué parto. Esa es la forma en que debo calificar lo que sucedió en Coquimbo, que fue un auténtico parto, pero donde finalmente el niño dio a luz y le genera una alegría gigantesca a muchas personas. Los que no son, los que no son chilenos, quizás no van a entender esta parte de la historia, pero para quienes somos chilenos, sabrán muy bien perfectamente lo cagafiesta que son los uruguayos. Sobre todo en Copas Libertadores históricas, donde en la última jugada del partido, cuando ya parecía que estaba todo amarrado, donde ya parecía que el triunfo o el punto de oro iba a estar en el bolsillo, siempre aparecían con una jugada de última hora y ¡pum! Te arruinaban todo y te cagaban la vida para siempre. Si no, pregunten a Cobreloa lo que pasó en el 82. Hay muchos casos en la historia. Y bueno, en Colombia lo sabrán muy bien con lo que pasó con América de Cali frente a Peñarol acá en Santiago. Pero si nos vamos a lo que fue el partido en sí de Coquimbo Unido frente a Nacional, yo lo primero que te diría es que muy contrario a lo que uno piensa de que en el fútbol los merecimientos no garantizan resultados, en esta pasada yo tenía la sensación de que Coquimbo merecía algo más de lo que mostró, de lo que exhibió. Porque no fue un equipo Coquimbo Unido que jugó de manera nerviosa, no fue para nada un equipo que se amilanó ante el hecho de volver a jugar una Copa Libertadores después de 34 años, con toda la ilusión que había en la gente en el puerto de Coquimbo. Tú veías hombres, mujeres, niños, ancianos, padres, familias, que muchos, con lo mal que está la economía en Sudamérica, eran capaces de juntar peso por peso y estaban ahí en el estadio. Por ello, seguramente, es que la sensación que daba era de que no era justo que perdieran ese primer partido. De hecho, yo estaba cubriendo el partido para Red Gol y yo estaba claro en el concepto de que Coquimbo jugó como nunca y perdió como siempre. Tan típica esa frase que ocupamos para equipos chilenos a nivel internacional cuando se pierde frente a un gigante o a un equipo que por historia tiene mejores antecedentes que el equipo de Chile. En este caso ni hablar. Nacional, 3 veces campeón de América, 3 veces campeón del mundo, 2 veces campeón interamericano, una recopa. O sea, era la historia frente a Coquimbo. Un equipo que no jugaba la Copa Libertadores hace 34 años. 34 años que no jugaba una Copa Libertadores. Y parecía que todo lo bueno que había hecho el elenco pirata durante el primer tiempo, porque si bien tuvo oportunidades, de hecho le anularon un gol por una falta de Manuel Fernández al arquero Ignacio Suárez, dos protagonistas de este partido. Nacional aprovechó una ocasión y es la especialidad de la casa del fútbol uruguayo. Centro primer palo, cabezazo, gol. Lodeiro para Sebastián Coates 1-0. Y el tema es que Nacional no cambió el libreto durante el partido.
Nacional fue un equipo que se encuentra con este gol de ventaja y apelaba a 2 cosas, quizás 3. El pelotazo largo para buscar a Gonzalo Carneiro y a Maxi Gómez, la pelota detenida, buscando el centro precisamente en los tiros de esquina, sobre todo alguna pelota quieta que quedara ahí, que bueno, por ahí nació el gol, y hacer tiempo. Esa fue la estrategia de Nacional. No hubo algo rupturista, algo que tú dijeras innovador. No, es el clásico libreto del fútbol uruguayo cuando tiene que venir a jugar, por ejemplo, a un país en donde en el siglo XXI no había ganado nunca, nunca. Y estamos hablando de Nacional de Montevideo, Nacional de Uruguay, campeón de América. Nunca había ganado en Chile en el siglo XXI. En el siglo XXI, estamos hablando desde el 2000 hasta la fecha. Y Coquimbo fiel a su libreto. El libreto de Coquimbo no cambió, por más que al frente estaba Nacional de Montevideo. Un equipo que rotaba la pelota, un equipo que buscaba muy bien por las bandas, un equipo que buscaba el centro del primer palo para sorprender a la defensa, hasta que se dieron cuenta en el segundo tiempo de un detalle clave en el partido. Si ayer hablábamos de que Boca, a pesar del arquero, ganó el partido a Católica, Nacional tuvo que padecer a su arquero, a Ignacio Suárez. Caputo fue muy vivo y bueno, por algo fue arquero en su carrera profesional. Él se dio cuenta de que en los balones pasados al segundo palo, Suárez no salía a cortar. Y cuando salía a cortar lo hacía mal, porque fue tendencia, no fue una, no fue dos, fueron tres, cuatro veces las que Suárez salía a cazar moscas, como se dice popularmente. Y cuando se dio cuenta de eso Caputo, la estrategia varió y empezó a subir Manuel Fernández, que empezó a jugar más en posición de 9, empezó a meterse más en el partido Lucas Prato, que fue buen recambio para un Nicolás Johansen que chocó mucho con Cuates y con Agustín Rogel, y empezó a generarse como esta sensación de que iba a llegar el gol, iba a llegar, costaba un montón, pero iba a llegar. De repente Nacional metió un ataque, un contragolpe, mejor dicho, y casi mata el partido con Maxi Gómez. Remate que se va pegado al palo izquierdo del Mono Sánchez. Pero ves que el arquero de Nacional, el pobre Nacho Suárez, se mandaba cagada tras cagada. Era catrasca, cagada tras cagada. Y el corolario de eso fue la última jugada del partido. Pelotas iban, pelotas venían, no había orden, era mucho más desordenado, era más ímpetu de Coquimbo, más orden de Nacional, porque cuando Nacional dejó de presionar, se ordenó muy bien en defensa y parecían imbancables. De hecho, yo creo que a muchos hinchas a ver, yo no voy a ocultar que yo quería que Coquimbo ganara, no lo voy a ocultar, ¿por qué? Si es un equipo chileno, y yo como chileno quiero que los equipos chilenos les vaya bien en copas internacionales, a todos, sin excepción a todos. Pero me quedó la sensación de que cuando Sebastián Coates saca la pelota de la línea
ante una nueva mala salida de Nacho Suárez. Yo de verdad que me resigné y dije, la puta madre, los uruguayos la hicieron. Un gol de visita, ¡pum! El muro, el bus, y listo, se acabó la fiesta. Y parecía que lo iban a lograr. Pero llegó ese bendito rebote de última hora, ese remate de Prato que fue para cualquier cosa a buscar un milagro, y el milagro lo encontraron, porque Suárez deja la pelota ahí mismo. Y yo pensé, Fernández está offside, porque ya le habían anulado un gol a Mundaka cuando estaba dentro del área, pero que realmente está offside. Yo les juro, yo les juro que no fue hasta que vi la repetición y me di cuenta que que Manuel Fernández estaba en línea que lo grité. Hasta que no vi que no había chance de que iban a anular el gol, por más de que Nacional buscó cualquier subterfugio para reclamarle a Rafael Klaus, que a todo esto el arbitraje impecable, no pasó desapercibidísimo en el partido, y eso te da muestra de que se puede, de que se puede, y llega este milagro que bajó de la cruz del tercer milenio hasta la cancha del Sánchez Rumoroso, que queda ese rebote y Manolo Fernández marca el empate que, para ser francos, era lo que merecía el partido. Nacional no merecía irse con las manos vacías. Nacional hizo un muy buen trabajo durante gran parte del encuentro. Gran parte del encuentro. Pero Coquimbo no podía irse con las manos vacías. No podía. No podía. Y parecía que la historia se iba a repetir, de que no iba a ganar un partido de Copa Libertadores, que no ganaba al único que le ganó fue un equipo chileno. Cuando en la década del 90 jugaban equipos chilenos, equipos de un mismo país contra otro par de equipos de un mismo país, en los años 90 de la Copa Libertadores. Pero se dio, se logró, y lo que demuestra una vez más este grupo, que ya ayer había dado muestras de que iba a ser parejo con el empate de Universitario ante Tolima, que van a ser fuerzas muy parejas en esta zona. Ninguno sacó ventaja, ninguno, ninguno mostró todo su potencial, todos se guardaron para lo que viene. Que en el caso de Coquimbo no será menor. Va a ser el primer equipo chileno en la historia que juegue por los puntos en Copa Libertadores frente a Universitario en el Monumental de Lima. Ningún equipo chileno lo había hecho. Los triunfos que habían obtenido equipos chilenos ante Universitario fueron en el Nacional de Lima, no en el Monumental. El Monumental se estrena para equipos chilenos en torneos con Mebol. Vamos a ver si Coquimbo, con el libreto que le conocemos de visita, de ser un equipo incisivo, de ser un equipo que aprovecha cada espacio que le dejan para poder marcar, consigue sumar puntos en su visita a Lima. No va a ser fácil, pero ya está claro con el desarrollo de este grupo que las fuerzas están muy parejas y que la fuerza va a acompañar a Coquimbo Unido en este regreso histórico a la Copa Libertadores de América. Les mando un abrazo.